Bien, vamos a continuar, por favor. Vamos a ver las adquisiciones competitivas abiertas nacionales, también conocidas como la licitación pública nacional, ¿no? La licitación pública nacional tiene las siguientes generalidades, ¿no? Según se acuerde en el plan de adquisiciones, se debe considerar los siguientes factores, ¿no? Entonces, antes de elaborar el plan de adquisiciones, se debe coordinar con los personeros del Banco Mundial sobre estas condiciones, por ejemplo, de tamaño y condiciones del mercado, el valor del contrato que nosotros conocemos como el precio referencial, dispersión geográfica, uso de la mano de obra, disponibilidad de los bienes, servicios en el país a precios más bajos que el mercado internacional, ¿no? Entonces, eso es lo que mencionábamos en la anterior clase, que es importante ver precios nacionales e internacionales, ¿no? Hacer una comparación. El uso de procedimientos nacionales se debe cumplir con los requisitos de publicidad en el país y oportunidad de participar. Entonces ahí se aplica convocatoria pública nacional, en periódicos de circulación nacional también se puede publicar en el SICOES y otros medios como ser páginas web, etcétera. Adquisición abierta a todas las empresas elegibles de los países, cumpliendo las normas del Banco de Lucha contra la Corrupción. En los contratos asignar adecuadamente las responsabilidades y riesgos y obligaciones de todo lo que es las cláusulas del contrato. Publicar la información sobre adjudicación del contrato, contar con un mecanismo eficaz de resolución de quejas, llevar registro del proceso de adquisición. Los procedimientos deben corresponderse a los principios básicos de adquisiciones del banco, aplicar el marco de sanciones que hemos visto en el tema de fraude y corrupción, prestar atención a los aspectos cualitativos, especialmente en calidad de los bienes y servicios. Bueno, acá podemos ver la publicación en el periódico de circulación nacional o en la Gaceta Oficial o en un uso de Internet. En la Gaceta, bueno, ya no está vigente. Antes teníamos la Gaceta, ya no está vigente, pero sí se puede aplicar el SICOES, ¿no? Y en cuanto al tema de plazos, hemos dicho que son 28 días para la preparación de propuestas y presentación. No se puede exigir asociarse con firmas nacionales de carácter obligatorio. La moneda de la oferta y de pago puede ser moneda nacional. Se puede utilizar los Incoterms de DDP, que es puesto en sitio, ¿no? Con todos los costos asociados. La adjudicación es a la propuesta evaluada con el precio más bajo. Ya hemos explicado, de acuerdo a una consulta, cómo funciona el sistema de evaluación. Garantías emitidas por instancias locales. Trabajan con bancos, tema de garantías. Resolución de controversias aplicando procedimientos, instancias nacionales, ¿no? Entonces, si hay una controversia en la ejecución de un contrato, un juicio, se aplica la normativa nacional para resolver el conflicto. Acá tenemos algunas prácticas no aceptables, ¿no? Si bien hay las buenas prácticas, esto sería lo contrario, ¿no? Que son prácticas que no son aceptables por los financiadores. Una de ellas es recibir solamente ofertas entregadas personalmente, ¿no? Los financiadores dan la posibilidad de que sean entregadas de forma personal. También lo pueden hacer por medio de courier, ¿no? Entonces,
hay otras formas de recepcionar las ofertas. Establecer preferencias de cualquier precio, ¿no? De cualquier clase. No puede haber preferencia de un proponente respecto a otro proponente. Y también apegados al principio de equidad, ¿no? Establecer restricciones al origen de los materiales, mano de obra, excepto para mano de obra no calificada, ¿no? Entonces tampoco se puede hacer restricciones en los materiales, mano de obra, pero sí en el tema de mano de obra que no sea calificada, que no cumpla. Negociar el precio antes de firmar el contrato, excepto bajo las circunstancias previstas en las normas y regulaciones, ¿no? Entonces, en la fase de negociación que vamos a ver más adelante, se negocia la calidad, las especificaciones técnicas para mejorar las condiciones, ¿no? Ese es su objetivo de la negociación. Sin embargo, no se debe negociar el precio, a no ser, dice, que haya una circunstancia prevista. Ejecutar sin autorización del banco modificaciones importantes al alcance del contrato o a su monto, ¿no? Entonces, para un contrato modificatorio es importante que el banco autorice. Acá vamos a ver ya la modalidad de comparación de precios que se aplica con solicitud de cotizaciones, ¿no? En el caso de bienes, esta modalidad de comparación de precios se aplica en bienes en existencia y fáciles de obtener, ¿no? Productos a granel con especificaciones técnicas estándar, ¿no? Como por ejemplo un producto a granel que sería el aceite, ¿no? Que sea de pequeño valor. Esas son las características en bienes, ¿no? Entonces, en la norma nacional, ustedes van a poder ver en AMPE, por ejemplo, se puede ir por requerimiento de cotizaciones y requerimiento de propuestas, ¿no? Y se puede ir hasta 1 millón, ¿no? Pero no está muy claro en la norma nacional la diferenciación de cotizaciones y propuestas, ¿no? En cambio, acá ya hay un enfoque más claro cuando es solicitud de cotizaciones, ¿no? Entonces, esos son buenos criterios. El tema de cotizaciones es bienes en existencia, fáciles de obtener, productos a granel de pequeño valor, ¿no? Ese es el espíritu de una cotización, que se puede cotizar inmediatamente, ¿no? En cambio, una propuesta necesita un mejor análisis para su elaboración, como por ejemplo una propuesta para obras, tiene que verse el tema de personal clave, el tema de equipos, métodos constructivos, etcétera. Entonces, esa es la explicación correcta de una propuesta a diferencia de una cotización. En el caso de obras civiles sencillas, se puede aplicar también por cotizaciones de pequeño valor y al precio fijo o suma alzada, que quiere decir que es un monto total, ¿no? Suma alzada, precio fijo. Acá podemos ver en este cuadrito, en el caso de bienes y obras, ¿no? Las cuantías. Bueno, eso ya lo hemos visto en licitación pública internacional, licitación pública nacional, y podemos ver abajo, por ejemplo, comparación de precios, ¿no? En la parte de abajo está comparación de precios con solicitud de cotizaciones. En el caso de bienes, aplicaría cuando son menores a $50,000, y en el caso de obras, aplica para obras menores a 250,000, ¿no? Entonces es una cuantía interesante en el caso de obras especialmente, ¿no? Comparación de precios, el tema de solicitud de cotizaciones, debe haber una descripción de la adquisición del bien a adquirir, la cantidad, especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, el tema de especificaciones técnicas, así sea una contratación con una cuantía muy inferior, debe elaborarse especificaciones técnicas, es muy importante. El plazo y lugar de entrega, ¿no? Entonces, por lo menos tiene que tener esa información.
Y la cotización, dice, debe ser por escrito. También se aceptan cotizaciones que sean enviadas vía fax o medios electrónicos. Ya sabemos que el fax ya no se utiliza mucho y sí es más por medios electrónicos, ¿no? Entonces está permitido el tema de comparación de precios para los financiadores, que puede hacer por medios electrónicos como correos, emails, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento? Tiene que ser uniformes y transparentes, la solicitud de la cotización acordada con el banco, registro de todas las cotizaciones recibidas, se debe conformar una comisión de evaluación y obtener al menos 3 cotizaciones comparables, ¿no? Entonces, en este caso de 3 cotizaciones comparables, significa que sí o sí tenemos que obtener por lo menos 3, pueden ser más, pueden ser 4, 5, 8, no hay problema, mejor, pero por lo menos 3. Comparables significa que las 3 tienen que cumplir, tanto con el tema del precio como las especificaciones técnicas, la calidad requerida. Si no tenemos 3 que cumplan, no son comparables, ¿no? Porque muchas veces se podía entender que tengo las 3 cotizaciones, pero una de ellas dice sin existencia o no cumple, esa cotización no sirve. No se la puede incluir como 3 cotizaciones mínimas, ¿no? Y la otra opción es, en el caso de las regulaciones de la última norma, publicar la solicitud de cotizaciones. Entonces ahí ya cuando es público, se puede proceder con una sola cotización, ¿no? Pero ha sido con convocatoria pública. En cambio, en el anterior caso, de 3 cotizaciones, se invita, ¿no? A por lo menos 3 o más. No es necesario realizar la convocatoria pública, pero es obligado obtener las 3 cotizaciones. Se puede utilizar contratos simplificados, también la aplicación de orden de compra. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda de comparación de precios o licitación nacional? Bien, hablemos ahora de las contrataciones directas, que son contrataciones en circunstancias especiales, como por ejemplo ampliación de contratos. Nosotros conocemos como contrato modificatorio o adenda, ¿no? Ellos lo consideran como una contratación directa, una ampliación de contrato. También aplica para estandarización de equipos, patentes o marcas registradas y en el caso de emergencias. Dice en el caso de contrataciones especiales directas, cuando un contrato existente, aún si no se hubiese financiado con fondos del banco, adjudicado, bajo procedimiento aceptable para el banco, se puede extender para bienes, obras y servicios de naturaleza similar, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un contrato con licitación pública nacional y el tema del darle continuidad a ese contrato se lo podría hacer siempre y cuando está dentro del convenio de crédito mediante una contratación directa, ¿no? Entonces se podría ampliar ese contrato. Siempre y cuando, dice, el procedimiento sea aceptable por el banco, ¿no? Y generalmente los bancos, el Banco Mundial y el BID, consideran al procedimiento de licitación pública nacional de la norma nacional aceptable, ¿no? Ya que es un procedimiento muy transparente, tiene todos los actos administrativos, entonces ellos lo consideran aceptable. Pero eso tiene que estar definido, obviamente, en el plan operativo, en el plan de adquisiciones, si se va a proceder de esa forma. También tiene que haber una justificación. No hay ventajas si se inicia otro proceso competitivo, o sea que se puede hacer la ampliación y justificarse de que no amerita ir a un proceso competitivo, ¿no? Supongamos por el tema de precios que sean razonables.
Otro caso de contratación directa, existe un requisito justificable para volver a trabajar con una empresa que ha concluido un contrato dentro de los 12 meses, ¿no? Entonces, se ha tenido una contratación de una empresa por un año y se podría ir a una contratación directa con la misma, ¿no? Por ejemplo, la empresa ejecutó un contrato similar con el prestatario, entonces tiene experiencia, ha desempeñado satisfactoriamente la empresa, ha habido un buen cumplimiento de contrato, no hay ventajas si se inicia otro proceso competitivo, ¿no? Entonces puede ser que tengamos un buen precio y no amerita ir a un proceso competitivo. Los precios correspondientes son razonables, ¿no? Entonces, en esas circunstancias se podría ir también a una contratación directa. Licenciado, disculpe, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. No me queda claro en qué casos usamos normativa nacional con los financiadores. Ya. Porque ellos tienen definido lo que son sus licitaciones, tanto nacionales como internacionales, comparación de precios, ¿no? Y dentro de los reglamentos operativos nos dan los lineamientos. Lo que no me queda claro, por eso le digo, es en qué momento podríamos nosotros utilizar una contratación de licitación pública nacional para un proyecto que sea financiado con el BID, por ejemplo. Claro. Lo que pasa es que al iniciar un proyecto con el normas BID, se rayan las reglas del juego en el plan operativo, en el plan de adquisiciones, es como una negociación, ¿no? Entonces ahí tranquilamente, por el objeto de una contratación, se podría con ellos negociar o quedar, establecer, se podría decir, que en algún tipo de contratación se podría aplicar licitación pública nacional con norma nacional, ¿no? Y si ellos lo aceptan, lo consideran que es aceptable, entonces ya estaría definido así desde el plan operativo, desde el plan de adquisiciones, ¿no? Entonces todo va a depender cómo se defina con los financiadores al inicio del proyecto, ¿no? Cómo se define, se acuerda con ellos. Pero las normas del Banco Mundial y del BID consideran la licitación pública nacional con procedimiento nacional un procedimiento aceptable para ellos, es considerado aceptable, ¿no? Entonces, en algún momento se podría incluir, pero desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Esa es la figura estimada, cómo funciona, ¿no? Ya, gracias, licenciado. Por nada. Pero tiene que estar claro, ¿no? No puede ser que se haya iniciado el plan operativo, el plan de adquisiciones con norma Banco Mundial BID, y después queramos incluir la norma nacional, ahí no nos van a aceptar, ¿no? Va a ser para ellos un proceso inelegible, ¿no? Tiene que estar definido desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del proyecto. Acá tenemos otras circunstancias especiales de contratación directa, como ser adquisición de un bajo valor y bajo riesgo en el caso de emergencias, ¿no? Entonces, en emergencias podríamos aplicar contratación directa con financiamiento externo, ¿no? En cambio, la norma nacional emergencias tenemos como una modalidad, ¿no? De desastres, de emergencia, ¿no? En cambio, ellos lo tienen como una causal la emergencia dentro de lo que es la contratación directa. Estandarización de bienes que deben ser compatibles con otros ya existentes, ¿no? También es una causal de contratación directa, ¿no? Por ejemplo, se puede aplicar en el tema de repuestos, ¿no? Que ya están estandarizados para mantener la calidad y el funcionamiento de los equipos. Entonces ahí se puede aplicar una contratación directa, también en fuente única y solo se debe obtener de ella, ¿no? Entonces cuando dicen ellos fuente única, estamos hablando de único proveedor que conocemos en la norma nacional, ¿no? Y en la norma nacional nosotros tenemos como una causal de contratación por excepción, ¿no? El único proveedor. En cambio acá ellos lo tienen como una causal para
contratación directa, fuente única, ¿no? Y solo se obtiene de ella. Entonces, para ellos es una causal de contratación directa. Esencial para el desempeño requerido o para preservar la garantía funcional de un equipo, planta o instalación, ¿no? Entonces, acá aplica también lo que hablábamos de repuestos, ¿no? Para preservar la garantía, instalaciones, etcétera. Otras circunstancias, por ejemplo, especiales para la contratación directa en bienes, obras y servicios de no consultoría, que son servicios, consultorías suministrados en el país por una empresa estatal, universidad o institución, que es de naturaleza única o excepcional, ¿no? Entonces puede ser que una empresa estatal o empresa pública tenga un bien, un servicio, una obra que sea la única, ¿no? La única en Bolivia que provee ese servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se podría aplicar una contratación directa, ¿no? Por ejemplo, la Administradora Boliviana de Carreteras tiene un laboratorio especializado que realiza estudios de suelos y otros servicios en obras especializados, ¿no? Entonces, ahí si es que no hubiera una empresa comercial, se podría ir de forma directa a contratar una entidad pública. Selección directa de organismos de las Naciones Unidas, que eso ya está definido por las Naciones Unidas, ¿no? Otras circunstancias, en todos los casos de selección directa se debe verificar lo siguiente. Los precios son razonables y coherentes con valores de mercado de elementos similares, ¿no? Entonces, este criterio es muy interesante, no solo para norma con financiamiento externo, sino también para norma nacional, ya que en norma nacional también tenemos la contratación directa, contratación por excepción. Es muy importante el tema de precios, ¿no? Que sea razonable, coherentes. Para eso se recomienda realizar buenas pesquisas de mercado, ¿no? Porque si no hacemos una buena pesquisa de mercado en este tipo de contrataciones que no son de carácter público competitivos, podemos tener muchos problemas. Los bienes, obras y servicios de no consultoría requeridos no se dividen en paquetes pequeños para evitar procesos competitivos. Estamos hablando acá de lo que a un comienzo una de las compañeras preguntó sobre el fraccionamiento, ¿no? Acá lo menciona que es lo mismo, esa práctica no es aceptable, solo que con otras palabras, ¿no? Ellos dicen, no se debe, bienes, obras y servicios requeridos no se dividen en paquetes pequeños, ¿no? Para evitar procesos competitivos, ¿no? Entonces se está hablando del fraccionamiento que nosotros conocemos en la norma nacional. Capacitación para fortalecimiento institucional es para fortalecimiento de capacidad del ejecutor, ¿no? Entonces, los beneficiarios son el personal que está ejecutando, van a aplicar las normas de adquisiciones del Banco Mundial y del BID y debe preparar un plan anual de capacitación para fortalecimiento institucional y enviar para revisión del banco, ¿no? Entonces, el banco está diciendo, nosotros estamos financiando y ustedes deben capacitar a su personal, ¿no? En todo lo que es fortalecimiento institucional. Entonces, esto es recomendable trabajarlo con el área de recursos humanos para que dentro de su plan de capacitación incluya todo lo que es este fortalecimiento a todo el personal que corresponda y debe ser remitido al banco para su aprobación. Entonces, el banco también financia esta capacitación. Acá hay otra capacitación para fortalecimiento institucional, donde se incluyen los objetivos del beneficiario, lista de eventos proveedores, de servicios identificados, costos estimados, inscripción, matriculación, etcétera, ¿no? El banco revisa el plan y lo aprueba los ajustes que se requiera
y se hace también una evaluación de la ejecución del plan de capacitación, ¿no? En el plan de adquisiciones, STEP tiene un rubro, dice, que se llama contratos adquiribles. Dentro de ese rubro tiene que incluirse este plan de fortalecimiento. Dice también hay una capacitación que no sea para fortalecimiento institucional, ¿no? Son contratación de servicios para eventos de capacitación que no es para el personal que está ejecutando, sino más bien ya viene como una capacitación dentro de lo que es el objetivo del proyecto, ¿no? Que puede ser a terceros. Aplican las normas de adquisiciones, cada contrato tiene una línea de plan de adquisiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el proyecto PIDI, PAN, que eran proyectos para atención de niños, se realizaban capacitaciones integrales a las educadoras, ¿no? En todo lo que es educación, salud, etcétera. Y esas capacitaciones a las educadoras que no eran, se podría decir, personal del proyecto, eran terceros, pero que sí atendían a los niños, ¿no? Entonces ahí financiaba y debería haber un plan de capacitación. Las especificaciones técnicas acá nos dan algunos tips en el tema de propósito. Dice las especificaciones técnicas, el COM podrá definir las características definidas que facilitan a los licitantes, ¿no? Y acá se puede ver algunas recomendaciones que da el banco. Deberá estipular que todos los bienes o materiales, obviamente no podemos elaborar especificaciones técnicas sin que no esté claramente detallado todo, ¿no? Todo lo que se va a incluir. Se debe utilizar las mejores prácticas. El banco no recomienda pedir como requisito obligatorio que el licitante cuente con certificación ISO 9001. Entonces, sí se puede, pero el banco no recomienda, ya que es un aspecto también limitante en los procesos de contratación. No se deben incluir en las explicaciones técnicas instrucciones o disposiciones administrativas o legales que se encuentren en otras partes de los documentos de licitación. Y esta recomendación es muy interesante y también se la puede aplicar en la norma nacional, ¿no? Por favor, hay un micrófono encendido. Más tardecito te lo haré más. Hola. Al administrador del evento, por favor. Si pueden desconectar ese micrófono. Gracias. Ya, esta recomendación que realiza el banco también aplica para norma nacional. Ustedes han debido ver casos que las especificaciones técnicas muchas veces definen aspectos que ya están definidos en los contratos, por ejemplo, ¿no? Yo he visto que las especificaciones le ponen, por ejemplo, penalidades, ¿no? Y las penalidades ya están en los contratos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado porque puede haber una incongruencia, ¿no? Y por ese motivo se anulan los procesos, ¿no? Muchas veces las unidades solicitantes desconocen y le ponen una penalidad y nadie ha revisado esa parte y llega hasta jurídica ya para el perfeccionamiento del contrato y jurídica ya observa, ¿no? Y dice,
esta penalidad no está regulada, no está en los contratos y no puede contravenir lo que está en los contratos, no puede ser diferente, ¿no? Por ese motivo se anulan los procesos de contratación. Entonces las especificaciones técnicas tienen que remitirse solo a lo que es la especificación técnica, ¿no? Sin mencionar temas administrativos o cláusulas de contrato, lo cual puede generar vicios de nulidad, ¿no? En cualquier normativa que se aplique. Licenciado, ¿esto incluye el lugar de entrega, horario de entrega, fecha de entrega? El horario y plazo de entrega es un tema de lo que define la unidad solicitante como parte de la especificación técnica, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es los aspectos que ya están en un DBC, en un pliego de condiciones, que ya están definidos, ¿no? Por ejemplo, causales de rechazo, de descalificación, el tema de errores subsanables, no subsanables. Todo eso ya está definido en los DBCs, las cláusulas de los contratos, penalidades, multas, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que respetar y no debería estar en la especificación técnica, no deberíamos mencionarlo, ¿no? Entonces, es ahí donde hay que tener cuidado, ¿no? En cambio, lo que es el método de selección, criterios de adjudicación, plazo de entrega, todos esos aspectos lo define la unidad solicitante como parte de la especificación técnica. Lic, disculpe una consultita. ¿En qué parte de la norma nacional, o sea, la 181 me refiero, está definido este tema? Yo le consulto esto porque el área legal de la institución donde yo trabajaba nos solicitaban que todos estos puntos estén detallados en las especificaciones técnicas, a pesar de que sean repetitivos. Tenían que estar multas, el tema de penalidades, mismo como usted decía. Entonces ellos como área legal nos exigían que como solicitantes definamos este aspecto. Lastimosamente en la norma nacional no menciona esto, ¿no? No menciona la norma nacional. Y es por eso que se cometen esos errores, ¿no? Y esta parte que estamos leyendo acá debería también incluirse en la norma nacional, ¿no? Los abogados no deberían exigir que en las especificaciones técnicas estén las multas y penalidades, ya que eso ya está definido en los modelos de contrato, ¿no? Entonces, puede cometer un error la unidad solicitante al definir esas multas, esas penalidades, ¿no? Y temas administrativos. Todo lo que ya está definido en el DBC como temas administrativos y temas de contrato, cláusulas, no deberían ir en las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, si nosotros leemos el concepto de la especificación técnica, y es de ahí nos podríamos agarrar para refutar a los abogados, y está también en la 181 en definiciones, dice la especificación técnica es el detalle, el diseño específico de los bienes que vamos a adquirir, ¿no? Entonces en ningún momento habla que ahí se tiene que definir el tema de cláusulas de un contrato o penalidades, ¿no? Simplemente especificaciones técnicas hablan de la descripción de los bienes o servicios, ¿no? Entonces, ese sería un argumento para poder mostrarles a los abogados, estimada. Muchas gracias, Lic. Sí, es un vacío de la norma nacional, ¿no? Licenciado, buenas noches. Una consulta. Similar a la anterior, en el caso, si se trataría de bienes, ¿no iría dentro de las especificaciones técnicas el tema de las garantías de equipos, de bienes y otros datos relacionados con la calidad técnica de un bien que sea de mayor durabilidad? Buena pregunta, estimado. El tema de garantías sí lo menciona la unidad solicitante. Por ejemplo, supongamos que está haciendo la contratación de equipos. Entonces puede ser que la unidad solicitante quiera que se requiera garantía adicional
al funcionamiento de maquinaria y equipo, ¿no? Entonces, en la especificación técnica va a decir, se solicita la garantía para el funcionamiento de maquinaria y equipo de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo en su artículo número tantos, ¿no? Creo que es el número 20. Entonces, sí se puede definir el tema de garantías, ¿no? Pero no pueden ellos, eso lo que quiero que me entiendan, es cambiarle lo que ya está en el decreto, ¿no? Por decir, en el decreto dice garantía de funcionamiento de maquinaria y equipo hasta el 1.5, dice, ¿no? Del monto contratado. Pero ¿qué pasa si una unidad solicitante le pone garantía de funcionamiento de maquinaria y equipo el 2%, por decir, ¿no? Entonces ahí estaría contraviniendo totalmente el decreto 181, ¿no? Entonces, si es que las unidades solicitantes piden garantías en las especificaciones técnicas, ya sea de seriedad de propuesta, cumplimiento de contrato, el tema de correcta inversión de anticipo, etcétera, tienen que remitirse a lo que dice el decreto y a lo que está regulado, a lo que está normado. No podrían inventarse, ¿no? Y he visto casos que sí lo hacen, ¿no? Por ejemplo, el tema de multas y penalidades estaba en la modalidad AMPE definido hasta el 1% máximo, ¿no? Y en los contratos. Y las unidades solicitantes le ponían el 2%, el 3%, entonces totalmente se salían de la norma, ¿no? Entonces, en resumen, es muy importante definir las garantías en las especificaciones técnicas, pero de acuerdo a la norma, no se pueden apartar de la normativa, ¿no? Esa sería la respuesta, estimado. Gracias, licenciado. Sí, y lo que les recomiendo, no hay pues modelos de especificaciones técnicas, ¿no? Esa es una gran falencia de la norma nacional y también de los financiamientos externos, ¿no? En otros países he visto que ya han trabajado, ¿no? Entonces, una entidad pública lo que debería hacer es trabajar en sus modelos, ¿no? ¿Qué significa estos modelos? Es un formulario que se tiene que elaborar y decirles a las unidades solicitantes, señores, tienen que ustedes llenar este formulario de acuerdo a lo que está normado y a los requisitos, ¿no? Entonces, las unidades solicitantes desconocen cómo hacer especificación técnica. Si bien pueden conocer, por decir, la especificación técnica de un equipo de computación en cuanto a sus características de memoria, de capacidad, etcétera, no desconocen, no conocen lo demás que tienen que incluir en una especificación técnica, como por ejemplo, el método de selección que se va a aplicar, el criterio de adjudicación, si va a ser por ítem, por lote, por tramo, si se va a pedir algún tipo de garantía. Todos esos aspectos desconocen las unidades solicitantes, ¿no? Entonces, por eso no hay un buen diseño de especificaciones técnicas. Pero si nosotros trabajaríamos un modelito donde les diga, señores, aquí está un modelo para especificación técnica de bienes, donde les guiemos y les digamos, tienen que llenar todo esto. Ustedes tienen que definir, además de las características del bien, tienen que definir el plazo de entrega, el método de selección, el criterio de adjudicación, si se va a requerir una garantía de seriedad de propuesta, una de cumplimiento de contrato, o va a haber una adicional al tema de funcionamiento de maquinaria y equipo. Entonces tendríamos que darles una guía para que ellos elaboren, ¿no? Porque en la experiencia que tengo, hay un peloteo entre la unidad administrativa y las unidades solicitantes, ¿no? La unidad solicitante elabora sus especificaciones y lo manda, obviamente, mediante la autoridad, al área administrativa, al área de contrataciones, y después les están devolviendo, ¿no? Les están devolviendo indicando que no han definido el criterio de adjudicación, no han definido el método de selección, no han definido esto, lo otro, y en ese peloteo
se demora mucho tiempo, ¿no? Y es más, las unidades solicitantes dicen, pero ese es un tema administrativo, ¿por qué nosotros tenemos que definir cómo se va a calificar? ¿Por qué nosotros tenemos que definir las garantías? Entonces hay una pelea constante entre el equipo técnico y administrativo, ¿no? De qué se debe definir, ¿no? Entonces, eso tiene que tenerlo bien claro la entidad pública e instrumentarlo. Y si ya se tiene modelos aprobados que deberían estar parte de un manual de procedimiento, entonces ya se agiliza totalmente eso y está bien claro, ¿no? Entonces ahí dice, este es el modelo de especificación técnica y le está diciendo claramente a la unidad solicitante lo que le corresponde y ellos tienen que definir, ¿no? Obviamente tiene que haber un trabajo en equipo, ¿no? Muchas veces desconocen las unidades solicitantes criterios de evaluación, sistemas de evaluación, cómo se va a hacer el tema de puntuaciones, etcétera. Se trabaja en equipo con las áreas administrativas, ¿no? Pero tiene que estar bien claro lo que a ellos les corresponde elaborar. Esa es la respuesta. ¿Sí? Al respecto, en la norma nacional, siempre el centro administrativo ha tenido problemas con esta parte de, por ejemplo, para montos pequeños las órdenes de compra, que no hay un modelo definido, entonces tiene que ser una adaptación más o menos, y es por eso que se le pide a la unidad solicitante que ponga qué tipo de multa se le va a cobrar, porque de por sí la unidad administrativa no puede poner uno en una orden de compra, porque la orden de compra básicamente debe contener el día, la fecha, la hora que van a entregar y obviamente el producto y a quién está destinada la adjudicación. Creo que en ese sentido también debería establecerse para la norma nacional un modelo específico de orden de compra para todos los tipos de compra. Totalmente de acuerdo. Ahora, si quieren, les explico un poquito más tema de orden de compra, podemos profundizar, y también del sector petrolero, si están de acuerdo en el tema de órdenes de compra. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a profundizar este aspecto que es muy importante. En la norma nacional, la orden de compra o la orden de servicio, una de sus primeras características es que solo se aplica cuando el plazo de entrega es hasta los 15 días calendario, ¿no? Entonces, nosotros podríamos aplicar orden de compra y orden de servicio cuando el plazo de entrega es hasta 15 calendario, ¿no? Días calendario. Si tuviéramos un proceso de contratación con orden de compra, orden de servicio mayor a los 15 días calendario, supongamos 16 días o 17, etcétera, ya deberíamos aplicar un contrato, ¿no? Esa es una primera característica. Ahora, lo que menciona la compañera tiene toda la razón. No hay un modelo de orden de compra, de orden de servicio, elaborado por el órgano rector, ¿no? El órgano rector tiene modelos de contratos que están en AMPE y en licitación pública, pero no hay un modelo que ellos hayan diseñado que deberían haberlo hecho, ¿no? Entonces, al no tener un modelo de orden de compra y orden de servicio, genera muchos problemas a las entidades públicas. Por ejemplo, el tema del modelito, cada entidad pública a su criterio define qué debe contener una orden de compra, una orden de servicio, ¿no? Y muchas veces se puede cometer errores. Lo que he visto, por ejemplo, es en la orden de compra y orden de servicio, le ponen penalidades, ¿no? Y le pueden poner, pues, a criterio, supongamos, un 1% de penalidades por día de atraso, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, como no hay un modelo aprobado por el órgano rector, tampoco es un contrato, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. La orden de compra y la orden de servicio es un arma de doble filo. Si bien son instrumentos que permiten agilizar los procesos de contratación, por otro lado, no hay
las cláusulas del contrato, no tiene las cláusulas del contrato. Muchas veces me llaman, licenciado, ¿podemos ampliar una orden de compra, una orden de servicio? No se puede. No se puede porque no tiene una cláusula ampliatoria, no existe, ¿no? Licenciado, ¿podemos pedir una garantía de cumplimiento de contrato en una orden de compra o de servicio? No existe esa figura, no, ningún banco les va a emitir, ninguna compañía aseguradora una garantía para orden de compra y orden de servicio, no está regulado, ¿no? Solo está regulado para contratos, entonces no se puede pedir, ¿no? Entonces no se puede ampliar. Este tema de las penalidades, por ejemplo, he visto casos que les ponen 1%, por ejemplo, de penalidad por día de mora, y una vez que lo ejecutan, puede pasar los 15 días calendario. Entonces, si nosotros hemos aplicado penalidades y estamos recibiendo un bien en 20 días calendario, ya estamos incumpliendo el decreto, porque el decreto dice plazo de entrega hasta 15 días calendario. O sea, no deberíamos recibir ningún bien, ningún servicio mayor a ese plazo. Y si ya ha pasado los 15 días, ya merita un incumplimiento de orden de compra y orden de servicio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la aplicación de penalidades, ¿no? Y eso le han puesto las entidades públicas de oficio, se podría decir, ¿no? En ningún lado está regulado el tema de penalidades en orden de compra y orden de servicio, no existe esa figura, ¿no? Lo que sí está definido son los castigos por incumplimiento de formalizar una orden de compra y orden de servicio, o por incumplimiento en su cumplimiento es el castigo en el SICOES, ¿no? Eso está definido para la orden de compra y la orden de servicio. Esta figura no existe de penalidades. Ahora, en cuanto al modelo, al formato, como no existe, entonces hay órdenes de compra bien elaboradas y otras que no están bien elaboradas. Un error que he visto en las órdenes de compra es el tema de firmas, por ejemplo, ¿no? Acá debería estar firmado por el representante legal del proponente o el adjudicado o la empresa, y acá debería estar firmado por el representante legal de la entidad. Entonces hay un vacío en la norma nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma nacional, el único representante legal de una entidad pública es la MAE, ¿no? Y la MAE tiene la atribución de suscribir contratos. La norma dice que puede delegar al RPC, al RPA la suscripción de contratos, pero en ningún momento menciona la delegación de firma de orden y orden de compra y orden de servicio, ¿no? Y he visto que muchas autoridades, especialmente máximas autoridades del área administrativa, están firmando las órdenes de compra y órdenes de servicio y no tienen ninguna delegación de la MAE. Entonces ahí puede haber un tema de usurpación de funciones, porque la orden de compra y la orden de servicio reemplaza a un contrato y está generando una relación contractual. Entonces es bien delicado, ¿no? Se puede firmar orden de compra y orden de servicio hasta 1 millón. Entonces esa es una atribución netamente de la MAE, ¿no? Y la MAE tendría que delegarlo con una resolución administrativa, ¿no? Ahora, el tema, como no hay un modelo que ha elaborado el órgano rector, porque debería el órgano rector elaborar un modelo de orden de compra y orden de servicio, ¿no? Y más o menos funciona en el sector petrolero de esta forma. Ellos tienen la orden de compra y la orden de servicio. Ese es su modelito parecido al de una entidad pública. Pero en la parte de atrás, de ese documento, tiene prácticamente un contrato. Y ahí están todas las cláusulas que pueden haber. Bien clarito. Todo está definido, ¿no? Es como esos contratos de adhesión que ustedes han debido ver en algunos servicios, donde ya está todo definido, ¿no? Entonces, a eso deberíamos llegar con la normativa nacional, ¿no? A tener modelos de orden de compra y orden de servicio ya con contratos elaborados.
Entonces se firma este documento y este contrato lo está aceptando ya el proveedor, contratista, y ahí están todas las cláusulas para que se pueda viabilizar esa formalización, ¿no? En cambio, en la norma nacional no hay esa figura, no hay un modelo, no se puede aplicar muchas cosas como contrato, no hay cláusulas, ¿no? Y es bien delicado, ¿no? Por ejemplo, una orden de compra y una orden de servicios se podría elevar a instrumento público, siempre y cuando tenga las dos firmas, si tiene la firma del representante legal del proveedor o contratista y si tiene la firma del representante de la entidad pública, que puede ser la MAE, LPA o LPC, de acuerdo a las delegaciones. Entonces, si tiene las dos firmas, ya se eleva a instrumento público. Pero si no tiene las dos firmas, ¿qué pasa? Muchas veces no lo firman los proveedores, contratistas, lo firma su cotizador o su representante comercial, o simplemente le ponen un sello. Este documento ya no tiene validez, ¿no? Ya no tiene validez para ser elevado a instrumento público, ¿no? Entonces esas son las deficiencias, se podría decir, en la orden de compra y orden de servicio, porque no están muy bien instrumentadas, muy bien reguladas, y genera muchos problemas. Si tiene su lado bueno que puede agilizar, pero por el otro lado también nos coarta muchas posibilidades de ampliaciones y otras cláusulas que tiene un contrato. ¿Alguna consulta, alguna duda en orden de compra de servicio? ¿Se ha entendido o no se ha entendido nada? Una de dos. ¿Se ha entendido? ¿Ha dejado asustados? ¿Se ha asustado? Se ha asustado. Entonces, el tema de multas es lo que principalmente yo tenía la duda, ¿no? Que nos exigían siempre la aplicación de multas en la orden de compra, pero de acuerdo a lo que le he entendido, no correspondería. Sí, no debería aplicarse porque te vas a pasar los 15 días calendario y ya estás contraviniendo el decreto. Bueno, sabemos que no podemos pasar los 15 días, ¿no? Pero de todos modos, les pedimos por eso a las unidades solicitantes que detallen en las especificaciones técnicas que no pueden atrasarse y, bueno, que estipulen una multa, pero generalmente no se llega a esa multa, no corre la multa, pero es para que conozca el contratista que sí existe una sanción supuestamente. Para que tenga miedo. Exacto. Pero ¿qué pasa si normalmente no se cumple, dicen, perdón que le corte. O sea, Ajá. la mayor parte de las veces tratamos de que, digamos, no se llegue a la multa, no se trate de cumplir, pero como tiene que estar en la orden, Ajá. en la notificación, entonces tal vez es puro formalismo, dicen. Ya, pero ¿qué pasa si yo soy un proveedor y tengo la orden de compra y tengo la posibilidad de las penalidades? Y les digo a ustedes, voy a demorar, no sé, pues 5 días, apliquen la penalidad que corresponda. ¿Qué harían ustedes en ese caso? En caso de que esté estipulado, Claro. el proveedor tiene digamos, con qué respaldarse, dicen. Claro, pero ustedes tendrían que aplicar. Es que no se detalla en la orden de compra, se pone entregar, no sé, los 3 equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas, pero no se detalla en la notificación de adjudicación. No mientan porque yo he visto N órdenes de compra que le ponen ahí la multa por día de atraso. A mí no me dejan. Sí, yo he visto varios casos que se han puesto por días de retraso que excedían y se alcanzaba 5 o 10 días, se excedía el plazo de 15 días de la orden. Entonces, no, ¿cómo se podría resolver en este momento? Es lo complicado para la unidad, no la unidad solicitante, la unidad administrativa. Claro, en el único caso que podrían aplicar es si se ha definido 10 días el plazo de entrega. Ahí podrían aplicar una multa hasta 15 días. Ahí estarían dentro de lo que dice el decreto, ¿no? Pero si se pasan los 15 días con multas y penalidades. No sería correcto. No ya, sería. Claro, ya nos hemos salido de lo que dice el decreto, ¿no?
Directamente, si una empresa, proveedor o contratista, en la orden de compra o la orden de servicio, no ha cumplido en los 15 días, ya es incumplimiento de orden de compra y orden de servicio. No existe ninguna figura de ampliación, de multas, penalidades. No existe nada de eso porque no es un contrato. No tiene las cláusulas de contrato. ¿Y qué procede? Entonces sería incumplimiento de orden de compra, o sea, como un incumplimiento de contrato y tendría que aplicársele el SICOES. El SICOES, ¿no? Exacto. Ese sería su castigo, ¿no? Porque no se puede pedir en orden de compra, orden de servicio, garantías de cumplimiento. Es algo que no está instrumentado, no está definido en ese documento, ¿no? Estas de las penalidades que se le ponen es algo de oficio que las entidades públicas le ponen para que cumplan, digamos, o para que se asusten, pero no está regulado en ningún lado esa figura, no existe. Licenciado, yo considero que si la entidad pública requiere poner esas multas, pues aplique el contrato y ahí tiene todas las posibilidades de sanción, ampliaciones, multas y todo aquello, ¿no? Totalmente de acuerdo, Elba, porque alguna vez me preguntan, licenciado, ¿se puede comprar un vehículo con orden de compra? El plazo de entrega es hasta los 15 días, me preguntan, ¿no? Sí se puede, porque en la modalidad AMPE puedes aplicar hasta 1 millón orden de compra, si el plazo de entrega es 15 días. Pero es adecuado, yo le devuelvo la pregunta, ¿tú crees que es adecuado comprar un vehículo con una orden de compra? Yo personalmente no lo haría, ¿no? Porque para la compra de un vehículo tienes que definir muchos aspectos que sí te asegura un contrato, ¿no? El tema de garantía de cumplimiento de contrato, el tema del plazo de entrega, de penalidades, garantías. Entonces, todo eso no te va a cubrir, no te va a proteger una orden de compra. Entonces, sería un error aplicar una orden de compra para la adquisición de un vehículo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la orden de compra, no es meterle a rajatabla, está dentro de los 15 días y ¡buf! Orden de compra y después vamos a tener serios problemas en la ejecución, ¿no? En la compra de un vehículo hasta se define el tema de seguros, ¿no? Y todo esto obviamente está plasmado en el contrato. El tema de orden de compra y orden de servicio se aplica para bienes y servicios, no se aplica para obras, eso tiene que estar bien claro, y tampoco para consultorías, ¿no? En tema de obras y consultorías, sí o sí, así sea una obra, una consultoría de un monto muy bajo, por decir de 5.000 bolivianos, se debe aplicar un contrato, ¿no? También hay que tener cuidado en el tema de servicios. Muchas veces le quieren poner la orden de servicio para todos los servicios. No es así. Hay algunos tipos de servicios que yo les aconsejo que sí o sí lo hagan con contrato, ¿no? Que es muy delicado, ¿no? Y dependiendo las cuantías, etcétera, y las condiciones. Entonces, en el tema de contrataciones, hay que ponerle criterio, ¿no? Criterio no es aplicar la normativa a rajatabla, no es decir ya se puede y vamos, ¿no? No, hay que ponerle bastante criterio al objeto de la contratación, de qué se trata lo que estamos contratando, para definir qué instrumentos vamos a aplicar, ¿no? Si no, nos va a generar muchos problemas. Dice una consultita. ¿Sí? En caso de los contratos, en los servicios recurrentes, sí o sí tendría que ser contrato, ¿verdad? Claro, porque los servicios recurrentes se lo hacen por 1 año, ¿no? Y esos son servicios que sí o sí necesita la entidad para funcionamiento. Entonces ahí, como son para 1 año, tendríamos que aplicar las contrataciones con contrato, ¿no? Todas las contrataciones recurrentes con contrato, además que tiene que tener la cláusula de ampliación por el mismo periodo que se ha suscrito, ¿no? Si se ha suscrito por 1 año
una contratación recurrente, lo podemos ampliar por un año. Entonces, si nosotros hacemos una contratación recurrente y le metemos una orden de servicio, no vamos a tener esa cláusula ampliatoria por el mismo periodo. Muy bien, gracias, Luis. ¿De qué, pues? Bien, ¿siguen asustadas o ya no mucho asustados? Ya no tanto. Bien, ¿no? Entonces es interesante estos instrumentos, pero hay que analizarlos bien cuando corresponde y cómo aplicarlos. Por ejemplo, en el tema de la pandemia ha habido muchos problemas, ¿no? Con orden de compra, orden de servicio, porque ha habido que muchos proveedores, contratistas, no podían cumplir, ¿no? Por el tema de la cuarentena rígida. Entonces las entidades no sabían qué hacer ya con esas órdenes de compra, órdenes de servicio, porque no tienen pues cláusulas ampliatorias. En cambio, si tenemos contratos, tenemos pues causales de fuerza mayor, caso fortuito, tenemos imposibilidad sobrevenida, mutuo acuerdo, lo cual nos ayuda pues a viabilizar un contrato, a darle una solución, ¿no? En cambio, en la orden de compra, la orden de servicio, lastimosamente no hay esas cláusulas, ¿no? Que se pueda ampliar por un motivo de fuerza mayor, caso fortuito. Por eso yo les llamo, son instrumentos de doble filo, ¿no? Viabilizan, pero también nos pueden complicar bastante. Bien, continuaremos. Acá estamos viendo el tema de especificaciones técnicas que nos dan algunas recomendaciones de buenas prácticas que tranquilamente podemos aplicar a norma nacional también, ¿no? Este tema, por ejemplo, de lo que hemos visto de incluir en las especificaciones técnicas, instrucciones, disposiciones administrativas o legales que ya están definidas en otras partes, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Se puede incluir servicios conexos, ¿no? Entonces sabemos que en la parte de especificaciones técnicas aplica para bienes, obras y servicios la especificación técnica, ¿no? Y los TDRs aplica para consultorías. Ahí hay que tener cuidado en esa terminología, ¿no? Alguna vez a mí me ha llegado algún requerimiento cuando estaba de autoridad y me dicen, licenciado, queremos contratar servicio de catering, adjuntamos los términos de referencia, ¿no? Entonces ya hay un desconocimiento, ¿no? Entonces tenemos que asociar TDRs solo a servicios de consultoría, ¿no? Ya sea consultoría individual de línea, consultoría individual por producto o contratación de firmas consultoras, siempre aplica términos de referencia, ¿no? Y especificación técnica es para bienes, obras y servicios, ¿no? Eso tiene que estar bien claro. En la contratación de bienes, por ejemplo, pueden incluir servicios conexos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos incluir como adición a la adquisición de un bien, un servicio, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo la adquisición de equipos, podemos pedir el tema de transporte como un servicio conexo, podemos pedir el tema de seguros como un servicio conexo, el tema de capacitación al personal como otro servicio conexo, ¿no? Entonces, se pueden incluir muchos servicios conexos en la contratación de bienes. Y también viceversa, ¿no? Se puede hacer la contratación de un servicio con bienes conexos, ¿no? Por ejemplo, un servicio de instalación de una red de informática, por ejemplo, puede ser considerado como un servicio, pero va a incluir accesorios que son bienes como, por ejemplo, cables, ¿no? Para el cableado. Entonces, es una contratación de un servicio con
bienes conexos. Y muchas veces hay tipos de contrataciones que muchas veces me llaman, licenciado, ¿es un bien o es un servicio? ¿No? Hay la duda, ¿no? Entonces, para definir si es un bien o un servicio, lo que tenemos que ver es dónde está el mayor costo. Por ejemplo, ponemos en una balanza, ¿dónde está el mayor costo? Si está en los bienes o en los servicios. Estamos hablando del mayor costo. Si el mayor costo está en los bienes, entonces ya define que es una contratación de bienes, ¿no? Si el mayor costo de la contratación está en los servicios, entonces se considera un servicio, ¿no? Entonces nos ayuda a identificar el mayor costo. También otro aspecto que nos ayuda a identificar el tema de un bien o un servicio es el clasificador presupuestario, ¿no? Muchas veces me llaman, licenciado, queremos hacer la refacción de una obra o sí, la refacción de un inmueble, ¿no? ¿Es una obra o es un servicio? ¿No? Entonces, todo lo que es refacciones, mantenimiento, son considerados obras, ¿no? Entonces, para que no tengan esa duda, pueden entrar a ver al clasificador presupuestario. Ahí está bien clarito, ¿no? Porque sería un error hacer una refacción de un inmueble como un servicio, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante también el clasificador presupuestario. Es una buena práctica antes de emitir los documentos de licitación, comprobar que más de una marca, modelo, exista disponible en el mercado, ¿no? Entonces, eso también aplicamos en norma nacional, ¿no? Y ahí está determinada la pesquisa que hace la unidad solicitante, ¿no? Entonces, nosotros estamos diseñando las especificaciones técnicas de un equipo, por ejemplo, y para lanzarlo a licitación pública, ver que en el mercado haya más de una marca para ese equipo. Entonces ahí es un proceso competitivo, que vale la pena hacer una licitación. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos la pesquisa de mercado y solo hay un proveedor? Entonces no amerita pues ir a una licitación pública. Si es el único proveedor, vamos a aplicar con financiamiento externo una contratación directa. Y si es con norma nacional, vamos a aplicar una contratación por excepción, ¿no? Entonces, es determinante realizar una pesquisa de mercado. Ahora, ¿qué pasa si no hubiera en Bolivia ese equipo? Sería un error lanzar una licitación pública sabiendo que se va a declarar desierto, ¿no? Entonces, tranquilamente podemos ir a una licitación pública internacional, ¿no? Si es que no hubiera ese equipo en Bolivia. Es por eso que es hacer pesquisa de mercado antes de sacar los procesos de contratación es determinante para la toma de decisiones. Debe haber compatibilidad entre el precio estimado y las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de precio y calidad. No podríamos comprar un equipo con un precio que no sea de acuerdo a la calidad que estamos comprando, ¿no? O sea, tiene que haber esa correlación, ¿no? Es lo que mandan los financiadores, ¿no? Y también nos sirve para la norma nacional, ¿no? Porque si no estaríamos entrando a un sobreprecio. Las especificaciones técnicas deberán ser lo suficientemente amplias, ¿no? Entonces piden los financiadores que sean amplias para evitar el tema de direccionamiento, el tema de que haya competencia, etcétera, ¿no? Pero también no muy amplias, ¿no? Tienen que haber un equilibrio, porque si lo hacemos muy amplio entra pues cualquier tipo de bien, ¿no? O servicio. Obviamente tienen que ser amplias desde el punto de vista que haya competencia, pero también viendo que se cumpla la calidad, ¿no? Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad internacionales, ¿no? Esa es una recomendación que damos financiadores. Y si es que no hubiera alguna norma de calidad internacional, también podría aplicarse una norma nacional. Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles. Es lo que la norma nacional conocemos como el direccionamiento, ¿no? En la norma nacional está prohibido poner marca,
está prohibido poner procedencia. Y he visto en algún tipo de contrataciones que le ponen hasta puntaje, ¿no? Por desconocimiento o no sé por qué, le ponen a la procedencia, ¿no? Ya que sabemos que el sistema de evaluación de calidad, propuesta técnica y costo, en la parte de condiciones adicionales le ponen puntuación, ¿no? Si es americano 10 puntos, si es japonés 8 puntos, si es chino 7 puntos, etcétera, lo cual estaría entrando a esta recomendación que no es una buena práctica y estaríamos entrando a un cierto tipo de direccionamiento, ¿no? Ahora, al igual que la norma nacional, dice, si de alguna manera no pudieras detallar una especificación técnica y no fuera completa y tienes que necesariamente ponerle la marca, entonces entre paréntesis tienes que ponerle o sustancialmente equivalente o por lo menos equivalente, ¿no? Eso tiene que estar en la especificación técnica si es que necesitas poner necesariamente una marca. Cuando las especificaciones técnicas se haga referencia a otra norma o código de prácticas particulares, ya sea del país del comprador o de cualquier otro país, entonces para evitar un direccionamiento, dice, si hay que ponerle una norma, un código, también hay que ponerle este párrafo que está a la parte de abajo que dice otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual, ¿no? Entonces, podemos poner una norma, si es necesario, nacional, pero tenemos que ponerle esta redacción en acto seguido. El banco recomienda el uso de medidas métricas, ¿no? que se definan en las especificaciones técnicas. Deberán detalladamente los requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente, dice, ¿no? Entonces ahí quiere que haya un buen detalle. A, normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes, ¿no? Entonces, sí o sí, tiene que haber este detalle. B, lista detallada de las pruebas requeridas, tipo y número, ¿no? Entonces también pide que se sometan a pruebas, ¿no? Entonces, con estos dos puntos se puede definir la calidad en cuanto a normativa y pruebas. Requisitos claves en el tema de especificaciones técnicas, otro trabajo adicional o servicios conexos requeridos para lograr la entrega o cumplimiento total, ¿no? Entonces, ellos dicen, tienes que incluir sí o sí trabajos adicionales o servicios conexos, ¿no? Para que tengas una buena especificación técnica, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, mucho detalle. Por ejemplo, ha habido casos donde han hecho la especificación técnica para la compra de algún bien que era de bastante peso, se podría decir, y no han definido el tema de estibaje, por ejemplo, ¿no? Carguío, descarguío. Y los servidores públicos han tenido que hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, por un error en la especificación técnica. Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor y consiguiente participación del comprador, ¿no? Entonces, también el comprador tiene algunas actividades que puede detallar en las especificaciones técnicas tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de inspecciones, ¿no? Se puede definir en tal momento de la entrega va a haber una inspección o tal personero va a ir a hacer la verificación, todo lo que va a hacer también el comprador en el tema del cumplimiento del proveedor. O puede irse a hacer inspecciones en el momento de la fabricación de un bien, ¿no? Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por las garantías y las especificaciones de liquidación por daños y perjuicios, aplicable en caso de que dichos no se cumplan, ¿no? Entonces tiene que estar bien claro el tema de avales, se refiere a certificados de funcionamiento y garantías, y el tema de liquidación, si es que hubiera problemas de daños y perjuicios, ¿cómo se va a aplicar?
Las especificaciones técnicas deberán establecer todas las características y requisitos técnicos y esenciales de funcionamiento. También eso es determinante, porque no solamente es que nos entreguen los equipos y punto, ¿no? Entonces tiene que estar bien clarito el tema de instalación, de funcionamiento, de pruebas, de capacitación al personal de la entidad, ¿no? Cuando el comprador requiera que el licitante proporcione en su oferta. Y este es un formatito de los financiadores donde definen las especificaciones técnicas. Acá el número de artículo puede ser 1, 2, etcétera, si es por ítems. Nombre de los bienes o servicios conexos que tienen que estar detallado. Especificaciones técnicas y normas de calidad que se están requiriendo, ¿no? Es un formatito que ellos indican para la elaboración de especificaciones técnicas. ¿Alguna consulta acá? ¿Alguna duda? Bien, quería consultarles, vamos a quedar acá, quería consultarles por favor si han podido leer el instructivo para el trabajo. El trabajo final, Lick. Sí, sí. He hablado para que les pase, me imagino que ya les han pasado mediante la plataforma el instructivo. No, hasta ayer no estaba, Alice. Sí, sí, ya está cargado. Hoy ya está, Ya en la está. plataforma, en PDF. Ya, no sé si pueden darle una leidita ahora y si tienen alguna duda. Cualquiera de los temas que están planteados. Cualquier tema es libre. Ustedes pueden escoger el tema que guste. Puede ser negociación, puede ser expresiones de interés, cualquier tema de los que estamos viendo. Tienen que desarrollarlo, no es un desarrollo muy amplio. Máximo creo que son 2 páginas. Hacer una presentación y el último día de clase lo van a exponer, lo van a presentar de acuerdo a lo que yo seleccione al azar, ¿no? Cualquier persona voy a llamar y tiene que explicar sobre ese tema, ¿no? Y obviamente no vamos a terminar con todas las personas, pero vamos a ver en toda la clase la mayor cantidad de personas que puedan exponerlo, ¿no? Y todos tienen que hacerme llegar su trabajito o hasta un día antes. Y les rogaría que me lo hagan llegar también a mi WhatsApp, porque a veces no tengo mucho tiempo para ingresar a la plataforma. Este es el número, por favor. Ese es mi WhatsApp. Tienen que hacérmelo llegar hasta un día antes máximo de la última clase, ¿no? En el formato que ustedes deseen. Puede ser en PowerPoint, en Word, su trabajo. Y el día de la clase voy a llamar a cualquier persona para que lo exponga y nos explique. Alison, ¿puedes repetir la última parte, por favor? Mi internet se cortó, no la escuché muy bien. Ya, sobre los trabajos finales ya están en la plataforma un instructivo para que se lo elabore. Deben presentarlo hasta un día antes de la última clase y enviármelo también a mi WhatsApp. Aquí está el número en pantalla para que yo lo revise. O sea, mandarle el trabajo a usted nomás ya. Hasta el domingo. Sí. ¿Perdón? Hasta el domingo, Lice. Sí, un día antes, sí, tienen buen tiempo. Ya, Y gracias.
el día de la clase, en la última clase, yo voy a llamar a cualquier persona al azar para que lo exponga, lo explique, ¿no? Y pueden haber algunas consultas. Vamos a ver la mayor cantidad de participantes que puedan presentar. Tal vez no vamos a acabar con todos, pero ese día todos tienen que tener obviamente listo su trabajo y estar dispuestos a presentarlo. Listen, ¿hay la posibilidad de que también nos puedan subir material respecto a la normativa del Banco Mundial y BID? No está todavía en la plataforma. Claro, yo ya les he entregado, ya tienen la normativa Banco Mundial BID. Voy a volver a reiterar a Karencita que lo vuelvan a subir, o a Héctor, ¿no? Tienen que subir todo el material, por favor. Licenciado, en realidad está solo una presentación, pero no están las políticas como tal. Ya, voy a volver a indicarles porque Hoy día lo han subido, compañeros. Está el libro verde, ya, el rojo, ya, y está el Banco Mundial, regulaciones de adquisiciones para prestatarios en proyectos de inversión. perfecto, entonces ya lo tienen. Ok, gracias. Pero tenemos que tomar en cuenta los 3 documentos para desarrollar el tema que elijamos. ¿Es así? Claro, ustedes ya están terminando un diplomado, están viendo norma nacional, ya han visto la norma nacional, son expertos, están viendo conmigo Banco Mundial BID, entonces ya tienen bastante criterio para desarrollar cualquier tema, ¿no? Y lo que se les pide es que, digamos, vean negociación, por ejemplo, pueden ver del Banco Mundial, del BID, y también pueden ver de la norma nacional. Y sobre eso ya ustedes desarrollar pues un criterio. Ya les estoy dejando a ustedes amplitud para que puedan desarrollar su trabajito, ¿no? Pueden desarrollar algún aspecto del financiamiento externo que se pueda aplicar en norma nacional, por ejemplo, ¿no? Les doy otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en norma nacional se aplica recursos de impugnación, en norma Banco Mundial y BID se aplica reclamaciones. Entonces, muy interesante ese tema, que ustedes lo analicen, y qué posibilidad habría de aplicar reclamaciones también en norma nacional, que es algo interesante, ¿no? Ya que no hay garantías, ya que no hay muchas cosas que piden los financiadores para poder hacer un reclamo de corrupción o de fraude, ¿no? Entonces ya tienen ahí bastantes instrumentos para que ustedes puedan hacer un trabajito y aplicarle, ¿no? Aplicarle con criterio, ¿no? Y cómo se podría que beneficiar a las entidades públicas, ¿no? Ese es un análisis más o menos que se les pide. Lick, entonces creo que falta la documentación del BID. ¿Del BID no está? Porque igual les hemos pasado del BID. Del BID no está, Lick. Ya, entonces les voy a pedir por favor que lo suban del BID porque les hemos entregado todo, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, si no tuvieran alguna duda, alguna consulta más, quedaríamos acá. La próxima clase, ¿qué día nos toca? Miércoles. Martes, miércoles. Perfecto. Entonces, les agradezco. Una consulta. ¿Sí? Este trabajo que vamos a presentar también hay que subirlo a la plataforma, ¿verdad? Claro que sí, a la plataforma también. Sí. Pero no se olviden de mi WhatsApp, que ahí yo lo voy a ir revisando de todos. Ya le dicen, gracias. Perfecto. Les agradezco mucho, que tengan muy buenas noches, un buen descanso. Y el día miércoles nos encontramos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado. Buenas noches. Que Buenas descansen. noches. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.